¿Qué pasa, familia? Espero que estéis todos bien. Pues este mes estoy haciendo otro desafío de lectura. Haré otro vídeo hablando de eso en unas semanas, pero pensaba que sería una buena oportunidad de hablar sobre el mejor libro que he leído en español, que es La sombra del viento. La sombra del viento es un libro escrito por Carlos Ruiz Zafón, un autor español, y es la primera entrega en una serie de 4 libros cuyas historias se entretejen entre sí. De hecho, algo bastante guay de la serie es que las historias están construidas de una forma que te permite leerlas en cualquier orden. Pero hoy no vamos a hablar de la saga entera, solamente de La sombra del viento. Para empezar, ¿de qué se trata este libro? La sombra del viento es una historia ambientada en el Barcelona de los años posguerra y está protagonizada por un hombre, Daniel Sempere. Bueno, de hecho, al principio del libro es un niño y le seguimos a lo largo de los años de la historia a medida que se hace mayor. La historia arranca un día cuando el padre de Daniel, el propietario de una librería, lleva a Daniel a un lugar secreto y sagrado llamado el Cementerio de los Libros Olvidados, que no es una librería sino un tipo de almacén para albergar y proteger tomas de libros de autores con menos éxito o con mayores posibilidades de ser olvidados. Una vez entrado en el Cementerio de los Libros Olvidados, Daniel se ve intrigado por un libro en particular titulado La sombra del viento, escrito por un tal Julián Carax. Tras leerse el libro entero casi de golpe, Daniel se vuelve fascinado y quiere investigar sobre la vida y otras obras de este Julián Carax. Pero parece que este ha desaparecido de la faz de la tierra y tras él ha dejado un red repleto de misterios. Y básicamente a raíz de esa curiosidad, Daniel y la gente en su entorno se ven cada vez más implicados en el mundo de Carax, que acaba por entretejer con el suyo. De eso se trata, pero ¿por qué me mola tanto este libro? En primer lugar, tenemos la historia. La historia en sí engancha mucho. Puede que parezca un poco aburrido, un libro que se trata de libros y escritores y autores, pero en realidad se trata mucho más de la vida en general, de la juventud, de envejecer, del amor, de los amigos, de obsesión y muchos otros temas. Y en mi opinión hay un equilibrio muy bueno entre profundizar en los motivos y pasados de los personajes y impulsar adelante la trama principal que propicia una historia trepidante y profunda a la vez. También tiene toques de fantasía. No es un libro de fantasía, pero hay elementos que amplifican la curiosidad y la intriga porque realmente no sabes a dónde podría llegar y cuáles son los límites de este mundo. Y finalmente, en cuanto a la historia, hay giros inesperados y otras capas que se suman a la historia y hace imposible que preveas lo que va a pasar, por mucho que intentes adivinarlo. Y eso obviamente amplifica otra vez la intriga. Luego están los personajes. Tampoco es un tocho, pero este libro es bastante largo y en algunos momentos su historia bastante enrevesada, y por tanto hay muchos personajes que aparecen a lo largo de la historia. Y a veces con una historia así hay varios personajes que están de sobra que realmente no aportan mucho y carecen de importancia de cara a la trama principal. Pero ese no es el caso de La sombra del viento. Todos los personajes tienen mucha profundidad y mucho color. No es tan sencillo como los protagonistas son héroes y muy buenas personas y los antagonistas muy malas. A medida que vamos desvelando la historia, descubrimos cada vez más sobre las historias de los personajes y los verdaderos motivos, lo cual hace que se vuelve borrosa la línea entre los buenos y los malos. Además, hay una buena mezcla de tipos de personas y aunque Daniel es nuestro protagonista, hay varios otros personajes muy interesantes que nos dan otras perspectivas de la historia. Y por último, tenemos la manera en la que está escrito. Primero, la estructura. Aunque cuenta una historia que tiene lugar a lo largo de varios
varios años y vamos saltando del pasado al presente, es un libro que está estructurado en una manera en la que te permite seguir la historia con facilidad y no te arrastra por capítulos muy largos en los que se te olvida qué ha pasado al principio del capítulo. Tiene un ritmo muy comedido que te mantiene intrigado, pero no desvela demasiada información demasiado rápido. Luego, el lenguaje es increíble. Ruiz Zafón te pinta una imagen de ese Barcelona que te hace sentir como si pudieras tocarla, y consigue plasmar la experiencia de la juventud en palabras de un modo que seguramente te despertará muchas emociones. Hay momentos de mucha tensión, hay sarcasmo, hay elucubraciones sobre la vida que se vivía en esos tiempos. En fin, para mí es un libro muy completo y por eso es el mejor libro que he leído en español. Pero claro, probablemente tú ya tendrás tu propio libro favorito en español, así que dime en los comentarios qué es el mejor libro que has leído en español. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.